Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interal Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se cuenta con nosotros el diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Almería, amigo de esta casa, don Rafael Hernando. Rafael, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Rafael. Bienvenido a Interal Televisión. Bien hallado. Un placer tenerte una vez más con nosotros. Y bueno, pues es que tantas cosas tengo encima de la mesa que no sé por dónde comenzar. Pero es que la última, porque claro, cada día supera el día anterior. Aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía. ¿Cómo se le queda el cuerpo al doctor Rafael Hernández? Pues una enorme frustración, ¿no? A mí me parece una verdadera vergüenza, porque ver que unas personas que teóricamente tienen una formación jurídica y parlamentaria, porque esto no es un órgano jurisdiccional, es un órgano que tiene capacidad política dedicada a interpretar la Constitución. Interprete que lo que no se ha puesto en la Constitución no está prohibido, es uno de los mayores disparates constitucionales que se puede escuchar. Primero porque hay otras cuestiones que no están prohibidas en la Constitución, por ejemplo la esclavitud, por ejemplo la poligamia, por ejemplo, la ablación genital. Eso no está prohibido en la Constitución, pero eso no es legal. Cometer algunos delitos que no están en la Constitución, porque la Constitución no es un código penal, y aquí lo que se contempla es amnistiar delitos penales, ¿no? Por otra parte, la amnistía fue un asunto que fue debatido por los constituyentes en la Constitución del 78, cuando se redactó. O sea, no estamos hablando de una cosa que es que, bueno, se nos olvidó a los constituyentes. No, es que no se debatió. No, se debatió y se votó en contra. Y se aprobó por unanimidad prácticamente y por una amplia mayoría la Constitución. Y luego la votó el pueblo español. Por lo tanto, esta resolución es claramente antidemocrática, aparte de ser claramente anticonstitucional. Y en mi opinión, los magistrados que han votado que sí han cometido un gravísimo acto de prevaricación. Dirigidos por un señor, que es el señor Conde Pumpido, que ya hablaba aquello de que hay que mancharse de barro la toga en el camino, ¿no? Cuando era juez, para beneficiar a determinados delincuentes, especialmente relacionados en aquella época con el terrorismo, y que ahora lo ha hecho para beneficiar a unos golpistas y para beneficiar un trato corrupto que pactó el señor Sánchez con unas personas que querían destrozar España, querían mutilar la nación. Oiga, esto era inaudito. Y es diciendo inaudito. Encima que lo van a volver a repetir. Sí, diciendo que lo van a repetir, y cuando el señor Sánchez y todo el PSOE decía antes de necesitar los votos de Junts que esto era inconstitucional. Oiga, una cosa se convierte de inconstitucional a constitucional porque necesitas unos votos. ¿Eso qué es? Eso es corrupción. Eso es un grave delito desde mi punto de vista político. Va claramente en contra de la Constitución y en contra de la democracia, porque hay que recordar que además el PSOE, cuando fue a las elecciones, dijo que esto era inconstitucional. El propio candidato, presidente y varios ministros todos que lo dijeron sostenían. Todos que eran inconstitucionales. Por lo tanto, lo de esta semana es una indecencia. Además, el problema es que tenemos un presidente del Constitucional que primero ha favorecido que el tribunal no estuviera al completo. Es decir, aquí ha habido un señor que fue ministro de Justicia con el PSOE, que cuando concedió los indultos escribió que esta ley era, o sea, que la amnistía era inconstitucional. Y por eso no le han dejado participar y se ha abstenido. Y luego a otro magistrado del Constitucional que también escribió en contra de la constitucionalidad, no le han dejado participar tampoco. Es decir, un tribunal de 12 se ha convertido en un tribunal de 10 por una decisión arbitraria y política del presidente del tribunal. Un presidente que, fíjese usted, es que a veces hablamos de la corrupción, están estos días hablando de la corrupción de Ábalos, de que Ábalos colocaba a sus amantes y a sus barraganas en las empresas públicas. Pues muy bien, es que el presidente del Tribunal Constitucional hace 3 meses a su hijo lo metieron de directivo en Telefónica con 31 años, sin conocer la empresa, sin tener ninguna formación.
fue el pago que un señor presidente de Telefónica, que nos costó 2.300 millones de euros a todos los españoles colocarle ahí, ha hecho al señor conde Pumpido para que el señor conde Pumpido acelere y determine esta sentencia. Este señor es otro corrupto. Se ha dejado corromper, o por lo menos la apariencia de corrupción ahí está. En este caso, la corrupción con su hijo, con su propio hijo, lo cual es una verdadera vergüenza. A él tendría que avergonzarle, al presidente del Tribunal Constitucional. Él tendría que haberse abstenido o haberle dicho a su hijo que no podía aceptar ese cargo, porque eso es no nepotismo. Eso es lo mismo que ha hecho Ábalos o que hacía Ábalos colocando a sus novias, a las mises estas, a las barraganas, e incluso a putas, ¿verdad?, en empresas públicas pagadas por todos, para su placer personal. Aquí lo ha hecho el señor conde Pumpido para su satisfacción familiar. Y esto, perdóneme que le diga, no ha pasado en la historia de la democracia. Es una indecencia, una indignidad y además es una vulneración de nuestra Constitución clara y flagrante. Rafa, si el Tribunal Constitucional avala esta ley de amnistía porque ha reinterpretado o interpretado la Constitución, ha reescrito la Constitución. Se ha puesto una cosa, declaró Constitución una cosa que los constituyentes dijeron que no era constitucional pues en los debates. Y si esto ha sido por la puerta de atrás, a partir de ahora puede ser que se levante la espita de que cada vez que haya una ley que tenga que pasar por el Tribunal Constitucional se meta por la parte de atrás, legislada por el gobierno, y luego salga adelante, por ejemplo, el referéndum de autodeterminación. Bueno, por supuesto, aquí estamos abiertos a cualquier cosa, a cualquier chantaje que le puedan hacer al señor Sánchez. Este fue uno para hacerle presidente. Es que dice, no, aquí hay un vicio oculto. No, perdone, si es que estaba escrito. Lo escribió el señor Cerdán. El señor Cerdán, este que está ahora, que tenía una empresa constituida para trincar dinero en Navarra y en el resto de España, cuando acompañaba a Sánchez en las primarias y que lo ha ocultado al Congreso. Todos tenemos obligación de declarar nuestros bienes, sociedades, patrimonio y nuestros en la declaración cuando somos diputados. Es que este señor lo ocultó, ha mentido al Congreso. Y este es el que ha hecho el acuerdo con Puigdemont y por parte de Puigdemont un abogado que es un exterrorista. Oiga, ¿quién está dirigiendo esto? ¿Qué gente tenemos en los poderes del Estado con el señor Sánchez? ¿Qué es esto de delincuentes que negocian con delincuentes, reducir las penas de malversación, concederse indultos y ahora una autoamnistía? Oiga, ¿qué es esto de la gente que llega al gobierno hablando en una moción de censura de regeneración democrática, todo porque había habido una morcilla que había colocado un juez que fue declarada ilegal y retirada de la sentencia, diciendo que el gobierno era corrupto cuando no tenía nada que ver en un asunto que era de un pueblo, una carpa de un pueblo de Pozuelo, ¿vale? Que hacía responsable civil subsidiario, es decir, que no lo sabía al Partido Popular, 200.000 euros. Por eso una moción de censura. Y los regeneradores, resulta que a los 18 días ya tenían empresas para robar, para cobrar coimas y además poco a poco se fueron corrompiendo de tal forma de que hemos visto unas conversaciones denigrantes para cualquier mujer, ¿no? Esto de la Ariadna, ¿cómo está? La otra funciona no sé qué. Esto entre un ministro y un señor al que había hecho consejero de Renfe. Es que claro, es que Koldo era consejero de Renfe. Pero cuando uno reflexiona en el origen de la banda del Peugeot, don Rafael, uno puede ver que el que conducía el Peugeot, que era el Koldo, era portero de un puticlub. El que iba a su derecha, que era Ábalos, era un putero. El que iba detrás, que era Cerdán, ¿verdad?, era un señor que se dedicaba, había sido concejal de un pueblo y se dedicaba ya a hacer tramas de corrupción allí en Navarra. Y el otro era el señor Sánchez, yerno de un señor que hizo su fortuna con saunas gays y puticlubs. Claro, eso
esas 4 personas se han hecho con el poder del país gracias al Partido Socialista. Gracias al Partido Socialista. Un Partido Socialista que también, en esas primarias también hubo algún que otro merengue Sí, también. claro, pero quiero decirle que los cómplices y quien les han puesto ahí es el Partido Socialista. Y luego mucha gente ingenua, de buena fe, que ha votado a esta gente, ¿verdad?, para hacerles y darles el gobierno. Y mucha gente ahora tiene que reflexionar. Oiga, yo estoy viendo estos días por Alfonso Guerra, Felipe González dijo Felipe González, que no lo va a diciendo, votar. oiga, yo no les voy a votar. Claro. Yo ya después de esto no les voy a votar. No votaré al PP, no votaré, por supuesto, a Vox, pero no voy a poder votar porque yo a esta gente no le puedo votar. Porque lo que hay que preguntarse es, oiga, todos estos señores que ha colocado Cerdán y Ábalos y que son diputados en las Cortes y que además han votado lo de la amnistía, todos estos, ¿qué pensarán de su origen, del poder de su origen como diputados? ¿Quién les colocó en las listas a ellos? Pues mire, es que eso es insostenible. Es que esta gente esté en el Congreso de los Diputados con ese vicio de origen de ser colocados ahí por un corrupto y un putero, pues no tendría que darles vergüenza. Es que ellos son los primeros que tenían que pedirle al señor Sánchez, oiga, disuélvanos, vamos a limpiar el Partido Socialista. Yo no quiero estar en las Cortes habiendo sido colocado en una lista por el señor Cerdán y por el señor Ábalos. Me da vergüenza. Yo no voy a ir al Congreso mientras yo no tenga una designación en origen, avalada luego por los ciudadanos, pero colocado mi presencia en la lista por gente decente y honesta. Y el problema es que todos los diputados y diputadas, y los senadores y las senadoras del Partido Socialista han sido colocadas ahí por el señor Ábalos primero y por el señor Cerdán después. Por 2 corruptos, por 2 puteros, uno al menos confirmado, el otro pues no lo sabemos, ¿verdad?, pero que se hicieron con el poder del Partido Socialista y ellos son cómplices y responsables. Hablando de corrupción, ¿qué te parecieron las 2 intervenciones del presidente del gobierno separando y diciendo que son anécdotas? Lo que ha ocurrido con los 2 secretarios de organización, primero uno y luego el otro, que una cosa era de partido y que no tenía nada que ver con el gobierno. Oiga, vamos a ver, es que la corrupción la hacen desde el partido, pero con dinero del gobierno, con los ministerios. Oiga, es que la licencia de hidrocarburos, ¿verdad?, la dan 3 ministerios. A una la han hecho vicepresidenta europea. Además, es que las obras, el puente de Sevilla, el AVE de Almería, Murcia, que está también metido entre las obras donde han cobrado comisiones, las paga el Ministerio de Transportes. ¿Cómo que esto que es del partido? No, perdone, no. Esto es del gobierno. Y además la corrupción ha seguido con el señor Puente también, que seguía colocando a la Miss Asturias y a la otra de más allá también en empresas públicas, ¿no? Y a Jessica y a la demás, y a la de más allá, y además encubriendo al señor Ábalos. Es que claro, Rafa, aquí había un proyecto con un cronograma para que el tren de alta velocidad llegara a Almería en el año 23. Un tal Íñigo de la Serna que venía mes y mes también para ver cómo iba a ser la situación. Exactamente. Y luego de repente llegó el señor Ábalos, después de la moción de censura. Y la primera comparecencia que tuvo aquí a los 3 meses sostenía que el AVE llegaría en el año 23. Luego de repente, no se sabe muy bien por qué, dijeron que el 23 no, que el año 26. Los movimientos tectónicos que tuvimos aquí. Claro, empezamos a ver que los proyectos se modificaban, que los proyectos se volvían a licitar y que se volvían a adjudicar a otras empresas. Y ahora nos hemos enterado que detrás de todo ese proceso hay comisiones, hay corrupción. Es que ayer entraron la UCO, la Guardia Civil, esa que querían cargarse, los fontaneros de Ferraz y los fontaneros del señor Cerdán, entraron en la casa de la secretaria de Estado de la señora Pardo... Pardo de Vera. La señora Pardo de Vera estuvo aquí en Almería y aquí muchos le hicieron la ola. La mesa del ferrocarril y toda esta gente le hicieron la ola porque iba a venir en el año 26. Pues ayer entraron en su casa la Guardia Civil
a registrar su casa y está imputada por corrupción. Y aquí se han cobrado comisiones en el AVE entre Murcia y Almería. Y ayer en el Parlamento de Murcia se votó una moción para que se haga una auditoría a esa obra. Que se vea claro. Y el PSOE votó en contra. Oiga, pero ¿cómo que votó usted en contra de auditar unas obras en las que ya se sabe, y la Guardia Civil lo ha dicho en su informe, que hay una comisión en uno de los tramos de más de $500.000 de euros? Y votan en contra. Pero esta gente no tiene vergüenza. Y este es el problema, que han hecho de la corrupción algunos una forma de vida. Y hay otros que lo avalan, porque les interesa, porque quieren estar ahí y no les da vergüenza. Y esto es problemático, porque es la corrupción institucionalizada, ¿vale? Y el otro día en el Ministerio del Interior dimitió el número 2. El número 2 también. ¿Y por qué dimite? Pues seguramente porque es un señor que es honesto, que es juez y ha dicho que ya no puede tragar más. Es que la directora general de la Guardia Civil, que está callada, nombrada por el señor Marlaska, estaba llamando a Leire, a la fontanera esta de la corrupción, y al Dolcet, para ver si le ascendían a un comandante de la Guardia Civil, ¿verdad?, para que trabajara contra la UCO y se cargara a la UCO. Es que en el Congreso crearon una comisión sobre la famosa Operación Cataluña, esta entregada a los independentistas, donde atacaban permanentemente al fiscal anticorrupción Grinda. Es que querían cargarse al fiscal anticorrupción Luzón, al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, porque les estaban investigando. Y se reunían con delincuentes. Y al Congreso han traído a un tío que cobraba cientos de millones de Venezuela de corrupción, y lo han traído para declarar contra el juez Peinado. Con delincuentes. Y traían delincuentes al Congreso, a una comisión de investigación, a que declararan contra jueces, contra fiscales, contra agentes de la UDEF y contra la UCO. Y esto lo han estado haciendo durante meses al servicio del señor Cerdán, hasta que le han descubierto al señor Cerdán. Y ahora todos, oye, es que no, sí, bueno, tenemos las manos quemadas, la unidad de quemados todos, porque este buen chico, pusieron todos las manos confiamos en él. Oiga, no, esto no va de quemarse las manos. Esto va de que usted ha metido a este señor en el centro del poder del Estado. Y le ha dejado que usara hasta el Congreso de los Diputados para intentar intimidar a jueces, a fiscales, a jueces como el señor Marchena. Sí. Es que el señor Marchena han estado atacándole diciendo que su hijo había sido contratado en una empresa que se llama Civitas, donde trabajan 800 abogados, ¿verdad? Su hijo es abogado, porque había tenido tratos con Villarejo. Esa empresa, Civitas, pero vamos a ver, pero si es que vosotros le habéis hecho comisario al señor Villarejo, pero si el señor Rubalcaba le daba condecoraciones, si celebraba las condecoraciones con la señora esta con la que luego fue ministra de Justicia, la novia de Garzón, ahora esposa del señor Garzón, la fiscal general del Estado que hicieron. Oiga, pero si toda esta gente, todos estos delincuentes son de ustedes, ¿vale? Y el problema es que está una mafia. Cuando decimos en las manifestaciones, mafia o democracia, la gente cree que exageramos. Oiga, que no. Que es la puñetera realidad, desgraciadamente. Esto es lo que hay. Nos está gobernando una mafia. Soluciones a esto, porque claro, por 7 votos, como se le concede todo a lo que nos piden los independentistas, pues balón hacia adelante y no pasa nada. No tenemos presupuesto y ahora hablaremos de lo que pasa internacionalmente, que estamos cagando también España como la chata. Como la chata. En la feria. Tú me dirás, ¿hasta dónde vamos a poder llegar con esta situación? Bueno, lo has dicho, no tenemos presupuestos. O sea, esto es la primera vez que pasa en la historia de la democracia, que se incumple la Constitución. La Constitución te obliga a presentar los presupuestos en octubre, a presentarlos. O sea, ya luego si nos apruebas o no nos apruebas es otra cosa, pero tienes la obligación de presentarlos. Es verdad que ha habido alguna ocasión en que los presupuestos se han retrasado un poco porque había elecciones, porque estaban constituyendo las Cortes, por cuestiones accidentales, pero es que ya llevamos 2 años. 2 años. Es que estamos gobernando con un presupuesto de la legislatura pasada.
aprobada por una mayoría que no es la mayoría que existe en la actualidad. Y eso se parchea con créditos suplementarios que se inventa la señora esta Marichus, la quemada, presidenta o secretaria general del PSOE de aquí de Andalucía, que tiene las manos abrasadas de amparar y acoger al señor Cerdán. La encuesta le están dando en Andalucía una cosa, es que no me el peor dato de la historia del Partido Socialista, peor que Espada. Vamos a ver, es que están blanqueando los seres. Es que el otro día, esta semana, la señora esta sale en la tribuna y tiene la santa desvergüenza de decir que los seres lo denunció la Junta de Andalucía. Ella, pero por Dios. Pero si fue el PP, si estabais gobernando, si erais todos cómplices, si os lo llevabais dos presidentes de la Junta. Si empezó aquello de las putas y la cocaína, el dinero en el colchón pasar a una vaca, los billetes. O sea, ¿pero cómo? Pero si tienen sentencias de todos, si han condenado a dos secretarios generales del Partido Socialista, que luego les han rebajado las penas, por cierto, en el Constitucional. Otra, este prostitucional, perdóneme, prostitucional, este tribunal. Es una vergüenza todo. Y dice, no, nosotros perseguíamos. Entonces, claro, gente dice, Rafa, ¿por qué te alteras en el Congreso? Porque es que, mire, yo llevo ya tanto tiempo y tantas cosas vistas que lo que estoy viendo ahora, las mentiras, que se cachondeen de la gente en la cara, me parece una vergüenza antidemocrática. Si una señora no puede subirse a una tribuna, que le hagan una pregunta, que le interpelen sobre su gestión y que se dedique a mentir de esa forma tan flagrante. ¿Y la presidenta del Congreso? Y a echar basura y a mover el ventilador. Oiga, si es que no hay aire para tanta basura suficiente, no necesitan ustedes un ventilador, ustedes necesitan un huracán para que la gente trague con toda la bazofia que ustedes han creado y generado en el gobierno. Y la señora presidenta, pues, ¿qué quiere que le diga? La señora presidenta está de los nervios porque está esperando su informe, su particular informe de la UCO. Vale, pues ya tiene ahí lo de las mascarillas y algunas otras cosas más. ¿Entiendes? Es que esta señora tiene tratos hechos en el puerto y ha abierto una investigación sobre el puerto de Baleares, que ya veremos cómo acaba también, ¿no? Entonces, esto está muerto, la legislatura está muerta, y si no está muerta, pues es porque tenemos un zombi de presidente que va por ahí y que intenta tapar con el poder que le queda, ¿verdad? Con ese fiscal general del Estado para el que piden 6 años, que es otro presunto delincuente. Si es que todo lo que toques... No, lo hice yo, yo mandé el correo. Está lleno de presuntos delincuentes o de delincuentes confesos. Es que el mejor socio que tiene Sánchez se llama Bildu. ETA. Ese es su mejor socio. Ese le vota todo. No pregunta nada a mí, suéltamelos. ¿Acércamelo o suéltamelos? No, suéltamelos directamente, suéltamelos los presos, dame las competencias al País Vasco para que estos tengan el 3er grado, los asesinos ya, y puedan volver a tal. Yo los presento en las listas a las elecciones, que no pasa nada, y ya los blanqueo, no te preocupes, Sánchez. Esto es una vergüenza. La última, Rafa. Por si fuera poco, nos vamos a la OTAN. Y todavía no, a mí no me entra en la cabeza. ¿Tú firmas por 5? Firmas por 5, que vamos a dar el 5% del PIB para el rearme de todos, los 32 países, 33 países, 35 países, 32 países, firmamos todo el 5%. Y salgo a la rueda de prensa y digo que yo voy a cumplir el 2,1. Entonces, ¿cómo? Bueno, él dio una rueda de prensa anterior para decir que él no iba a pasar del 2,1. Firma el 5. Pero cuando sale la rueda de prensa, dice que él no ha dicho nunca eso del 2,1%. Pero vamos a ver si hiciste el domingo una rueda de prensa que decías el 2,1%. ¿Qué es lo que vamos a dar? Oiga, y todo para generar un conflicto contra Trump. Porque aquí, ¿sabe? Esto le mola. Mientras así no se habla de mi corrupción, y yo me presento aquí como si fuera el llanero solitario, ¿no? Claro, el problema es que las leches no se las lleva el llanero solitario, se las llevan los españoles, ¿no? Y entonces, claro, ha abierto una guerra comercial contra Estados Unidos por esto. Porque, oiga, si hay muchos países que no van a llegar al 5% ahora, la mayoría... Claro que no.
No van a llegar. Es que es una proyección hasta el año 35. Claro. Pero usted ha firmado eso por duplicado. Lo que no puede decir, no, pero es que yo es que lo voy a incumplir. Oiga, no, mire, es que esto es un trayecto en el que están todos. Y usted, el problema es que se le ha hinchado la boca a decir que no lo iba a hacer y lo ha hecho. Claro. Y lo ha hecho. Usted ha vuelto a mentir. Y ha mentido delante de 31 presidentes y presidentas de la comunidad internacional, dejando a España a los pies de los caballos. Que se echaban la mano a la cabeza. De los caballos de Trump encima. Sí. Oiga, yo entiendo que este señor no tiene ni idea y le da todo igual, solo le preocupa a ver cómo libra a su hermano, a su mujer, a sus amigotes, a los que necesita, con amnistías y borrando delitos y usando al fiscal general del Estado. Pero claro, España tiene intereses comerciales con Estados Unidos. Claro. Es que en Almería vendemos mármol a Estados Unidos. Es que vendemos Silestone a Estados Unidos. Vendemos Decton a Estados Unidos. Es que vendemos aceite. Es que vendemos jamón. Es que vendemos almendras. Es que vendemos aceitunas. Y a todas estas empresas almerienses, luzas españolas, el señor Trump ya los ha puesto en su objetivo. En su objetivo. Soy español. Le va a subir los aranceles. Oiga, esto es situarse en la situación totalmente opuesta a la que estábamos hace muy pocos años, donde los españoles y las empresas españolas eran bien tratadas en Estados Unidos y nos consideraban un socio leal. Y nos consideraban un socio. Hombre, ya sé que nosotros no tenemos que hacer la misma política que Estados Unidos. Y desde luego no podemos aceptar los insultos del señor Trump a España, porque España no tiene nada que ver con este tipo que tenemos de presidente, al cual le quedan dos pelados, porque le quedan dos pelados. Pero claro, mientras le producen los dos pelados, van a apelarle a las empresas españolas. Y esto es impresentable. Y solo por pura demagogia y por tener contentos a estos que están diciendo que nunca están satisfechos, que lo que están diciendo es salga de la OTAN. O sea, que estamos volviendo a los años 80, OTAN 70. No va a ser fuera. OTAN no va a ser fuera. Es que, oiga, pero no tienen ustedes algo nuevo, ¿no? Se dan cuenta que el mundo ha cambiado, ha evolucionado. No, vamos a volver ahora a los años 70, esa OTAN no va a ser fuera, tal. Don Rafael Hernando, diputado nacional del Partido Popular. Ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Gracias a ustedes y a todas las personas que nos ven. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que os queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.